Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Este bendito domingo nos acompaña nuestro hermano eh, ay, Gustavo Lemonet y nos presenta el tema el poder de la atención. Adelante, Gustavo. Bueno, hola a todos, queridos hermanos, amigos, toda la gente que nos esté viendo. Un saludo desde el corazón. Los bendigo desde mi ser más interno, desde mi Cristo, a su Cristo, en este bendito domingo. Vamos hoy a tratar este tema que, bueno, yo siempre que me piden un tema para Oromú, para estas conferencias, pues le pido a mi ser interior que me diga qué es lo que en este momento es más importante para mí y puede ser más importante para los que me van a escuchar. Entonces, en este caso, pues pensamos en la atención, ¿no? El poder de la atención. Y el título, decía, es que se me adelantó ahorita una diapositiva, el título decía, un tema muy manido, pero de una trascendente importancia, ¿no? Entonces vamos a tratar de enfocarnos en él desde mi muy personal punto de vista, inspirado por la divinidad y dirigido a su propia divinidad. Esperemos que así sea. Entonces vamos a empezar primero por hacer una contextualización. Dice, comencemos por ubicar en qué momento estamos como humanidad en el proceso de desarrollo de la conciencia. Entonces, aquí puse tres grandes aspectos. Hay uno más del que voy a hablar también que también es importante, ¿no? El gran cambio de paradigma, la salida del consenso, la formación de la rejilla crística y el desarrollo y la consolidación del cuerpo mental. Vamos a ver. El gran cambio de paradigma. Hemos dicho que paradigma es un modelo a seguir, es una forma dicha, digna, es decir, establecida de cómo deben ser las cosas. A lo largo de nuestras vidas vamos respondiendo a diferentes paradigmas, modelos que van determinando nuestro actuar y tenemos paradigmas familiares, sociales, nacionales e incluso mundiales. Los paradigmas van adaptándose, evolucionando a medida que la vida avanza. Pero dado que la vida es esencialmente movimiento, flujo, y los modelos en esencia son estructuras, formas, tienden a consolidarse, tarde o temprano terminan por quedarse atrás de esta, o sea, de la vida, atrás de la vida, y se vuelven obsoletos. En cada esfera de vida y dependiendo de la evolución de la conciencia, ya sea individual y o colectiva, los paradigmas van cambiando tratando de adaptarse, pero llegan a un punto en que no dan para más y son sustituidos por otros. En el caso del o los paradigmas que han regido o rigen el desarrollo de la humanidad, estos ya han agotado desde hace tiempo su validez y se han sostenido fundamentalmente por la fuerza de la costumbre. Sin embargo, ante la evolución de la conciencia humana, esta ha empezado a demandar y a crear nuevos paradigmas. La salida del consenso. Un consenso lleva implícita una convención, es decir, se necesita que varias personas o varios individuos convengan que la manera de hacer que esto funcione, que algo funcione o se desarrolle, se haga de determinada manera y con apego a normas, reglas y acuerdos. A lo largo de miles de años de evolución de la humanidad, se han creado consensos que le han dado forma a la evolución de la misma. Los consensos normalmente están basados en creencias, ideas, ídolos, decíamos la vez pasada que tienen el mismo sufijo, idea, ídolos, que han sido el resultado de cómo los humanos hemos percibido la realidad. Todos los elementos que forman este consenso, las ideas, las creencias, los mitos, las doctrinas, las herramientas, los inventos, etcétera, y el resultado de lo que el accionar de acuerdo a esto ha traído en nuestras vidas como humanidad y que se manifiesta y se ha quedado plasmado en emociones, en sentimientos, en sensaciones y en estados de ánimo,
han pasado a formar parte de la atmósfera psíquica astral de nuestro planeta. Dado que el universo se manifiesta como fractalidad, esa atmósfera psíquica se ha reproducido y tomado características propias en cada ciudad, barrio, familia e individuo. Y hemos visto todo lo que sucede con familiaridad y lo hemos aceptado como real. Es decir, ya sabemos que así como hay una atmósfera psíquica del planeta, nosotros tenemos una atmósfera psíquica, nuestra casa, nuestra familia tiene su atmósfera psíquica y así. Este consenso nos ha hecho actuar a la mayoría de los seres humanos como rebaño, como manada, porque muchísimos nunca lo han cuestionado o ni siquiera sabemos de su existencia. Algunos otros se han dado cuenta y han utilizado esto para sus fines personales, y otros tantos se han salido del consenso, otros tantos sí se han salido del consenso, y algunos al menos lo han intentado. La buena noticia es que hoy estamos en un momento cósmico planetario que nos da muchas herramientas para salir del consenso, y además ya son cada vez más personas las que han ido tomando conciencia y quieren salir del mismo. La formación de la red crística, también llamada red de conciencia planetaria o tercer nivel de conciencia, o bueno, de muchas maneras se ha llamado a este cambio. Ay, perdón, ya se me movió. Perdón. Bueno, híjole, un momentito, no es que se me adelantó. Bueno. Aquí abajo están las flechitas. Abajo las flechitas, sí. En la parte izquierda. Sí, ahí. Ay, no las veo, mejor déjame avanzar. Voy a repetir rapidísimo. Va. Perdón. Ay. Una disculpa. A ver. Ahí va. Una disculpa, vamos. Ok. Cuando se habla de cambiar paradigmas y de salir del consenso, se entiende que estos han dejado de ser funcionales o que ya han cumplido su razón de ser. Esto no significa el destruirlos por completo, significa hacer conciencia de cuál ha sido esta función y por qué ahora ya no nos son útiles. Y lo más importante, crear los nuevos paradigmas y los nuevos consensos. Esto es muy trascendente porque para crear lo nuevo, primero hay que vaciarse de lo viejo, porque si no se deshace uno de lo viejo, al momento de crear lo nuevo, se contaminará de aquello que ya estaba. Tenemos entonces como humanidad que usar el discernimiento, entendiendo como el discernimiento la unión del corazón con la cabeza, inspirada por nuestro real ser, para poder elegir entre aquello que con otro enfoque todavía puede funcionar y aquello que ya no es necesario, que ya no tiene nada que aportarnos. Para crear esto nuevo, que de hecho ya lleva tiempo gestándose, necesitamos asumir nuestra responsabilidad como creadores. Y hemos hablado de que lo sepamos o no, todos somos creadores. Todos somos hijos de un creador. Y lo hemos sido, pero muchos de lo que hemos creado lo hemos hecho de manera inconsciente. Para hacer esta nueva creación, tenemos herramientas, instrumentos que siempre hemos tenido, incluso que siempre hemos usado, pero sin reconocer que los tenemos, que son parte de nuestra esencia. Uno de los paradigmas y consensos de la vieja era nos decía que todo venía de afuera, que era un poder externo el que todo lo hacía y que nosotros solo éramos sujetos sometidos a la voluntad de este ser externo. Ahora hemos comenzado a reconocer que todos somos uno, que todo está unido, que la integración y no la disgregación es un principio, que la diversidad en la unidad es otro y varios otros principios más. Las herramientas,
habíamos hablado de un cuarto elemento que es el desarrollo y la consolidación del cuerpo mental. Esto es muy importante. Toda la evolución de la humanidad desde el momento en que como chispas divinas iniciamos el proceso de descender hasta este plano de tercera dimensión para luego volver a regresar, todo ha sido en función, primero fue en función de formar este cuerpo físico, de ir formando el cuerpo físico, después cada evolución, cada una de las eras, desde la época de la polar, la hiperbórea, luego la lemuria, luego la atlántida, la era Aria, que es donde estamos nosotros, y ahora este paso que estamos dando para la siguiente era, ha sido cada era para ir preparando los diferentes cuerpos de manifestación. En este caso estamos, durante este tiempo pisciano, estuvimos trabajando sobre nuestro cuerpo astral, sobre nuestro cuerpo emocional y nuestra parte mental inferior, y ahora estamos en el proceso ya de la creación, o más bien de la consolidación de nuestro cuerpo mental superior, que parte de la base del corazón hacia arriba, que se extiende como la aurora de los santos, pero más grande, y esto es lo que en este momento se está, con esta nueva evolución, se está preparando. Ese sería un cuarto elemento importante a tomar en cuenta. Bueno, entonces, las herramientas para la nueva creación. Hablamos de que como seres humanos, seres divinos en esencia, tenemos muchas herramientas para crear esta nueva realidad. Y entonces se hace necesario saber cuáles son ellas y ahora sí comenzar a manejarlas de manera consciente. Hemos estado hasta ahora como infantes de un preescolar, jugando en un salón de materiales, donde el maestro, Dios, Padre, Madre, nos dio muchísimos materiales y herramientas para jugar a crear. Y todos hemos tomado esos materiales y esas herramientas y nos hemos divertido durante años, quizás miles de años, creando con ellos la mayor de las veces cosas lindas y otras no tan lindas. En ese proceso, algunos, los más avanzados, se han dado cuenta de que los materiales con los que se crea y las herramientas no son inertes, sino que están vivas porque forman parte del mismo creador que las maneja. Pero otros, la mayoría, no se han dado cuenta de eso, y aún así este proceso continuo de creación y destrucción los ha llevado hasta un momento en que ya se han empezado a dar cuenta. ¿Dar cuenta de qué? De este poder creador. Entonces el maestro, Dios, Padre, Madre, Creador, al darse cuenta de que los infantes ya han experimentado bastante con los materiales y las herramientas, ha decidido pasarlos, o al menos al mayor número de ellos, al siguiente grado, al siguiente salón, entre comillas, donde ahora estos educandos, que ya no son infantes, sino adolescentes y adultos, van a aprender de manera consciente qué son los materiales y cuáles son las herramientas para la creación. Bueno, entonces, esto es muy importante porque estamos en un momento de cambio. Todo cambio es un reto, todo cambio nos pide siempre adaptarnos al cambio. Adaptarnos al cambio y en este caso hacernos responsables de este cambio, de esta adaptación al cambio. Eso es muy importante, ¿no? Porque ya somos adolescentes, o yo diría que adultos, empezamos a ser adultos cósmicos y los adultos son responsables, somos responsables, tenemos que ser responsables. Entendiendo responsabilidad, ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, no como una carga, porque esa es parte de los viejos paradigmas. Se nos hizo creer que responsabilidad era carga, ¿no? Entonces, es que tengo muchas responsabilidades, y la gente hasta se tocaba la cabeza como diciendo, es que tengo muchas cargas, muchos pesos. No, la responsabilidad son responsabilidades, habilidad de respuesta. Entonces, entre más habilidades de respuesta tenemos, más posibilidades tenemos de adaptarnos. ¿Sí? Y menos resistencia al cambio. Entonces, por eso es muy importante hacerlo desde nuestra responsabilidad. Bien, una vez dado este contexto, pasamos al tema que es el poder de la atención. Una de las herramientas, de las grandes herramientas, ¿no? La atención, primero vamos a ver la atención como una facultad. La atención es una función que tenemos como seres humanos
para responder a diversos estímulos, tanto externos como internos. Sin atención no podríamos sobrevivir, ya que gracias a que podemos responder a los estímulos que nos rodean, bien sea mediante nuestros sentidos o nuestra capacidad de centrarnos en nosotros mismos. La mayoría de los seres humanos no tenemos capacidad de manejar nuestra atención de manera constante. Somos conscientes de algunos estímulos y de manera voluntaria reaccionamos a ellos. Pero la mayor parte del tiempo también ponemos atención de manera inconsciente a otros diversos estímulos. Quien tiene una mente divagante normalmente vive fragmentado, vive dividido. ¿Qué es una mente divagante? Una mente que responde a tantos estímulos, que es activada por tantos estímulos, tanto externos como internos, que de repente la mente se fracciona, se divide y entonces vivimos fragmentados, divididos, siendo reactivos simplemente a los estímulos, ¿no? Quien no cultiva el poder de su atención seguramente padecerá muchas enfermedades, porque una mente dispersa es una mente insana. Y como decían los antiguos griegos, mente sana en cuerpo sano. Recordemos que en la enseñanza de Oromú, una de las maneras de ayudar a vencer esta desintegración de la mente es tener un ideal, ¿no? Tener un propósito, tener una intención clara, porque eso nos permite que nuestra atención se concentre y de esa manera no divague. El ego maneja la atención como una cualidad, como una función propia del cerebro y de la mente inferior. La atención manejada desde el ego nos llevará después de un tiempo a la dispersión, a la disgregación en cuestiones mentales, emocionales, etc. Por esta misma naturaleza del ego, que es múltiple, que es esta multiplicidad de personalidades, de agregados, de conceptos, de creencias, de programas, de herencias familiares, etc., que ya hemos hablado en otras ocasiones. Prestamos atención a la que nos han dicho que prestemos atención. Eso es el consenso, ¿no? Y prestamos atención a cosas de manera indiscriminada. Es decir, con esta falta de control a veces de la atención, pues prestamos atención a todo lo que nos estimula. Y hay muchísimos elementos, sobre todo hoy en día, que nos están constantemente llamando la atención o que quieren jalar nuestra atención, ¿no? La televisión, el internet, la radio, a través de las noticias, nuestros propios pensamientos, nuestros propios temores, dudas, etc. Todo eso. Todo lo anterior es normal, entre comillas, desde un punto de vista, y lo hemos normalizado tanto que no reparamos en el hecho de que difícilmente podemos solos estar en el acto de amarrarnos un zapato, de bebernos un vaso de agua, ¿no? La mente inferior siempre nos consumirá la dispersión, porque esa es su naturaleza. Cuando reaccionamos a un estímulo a través de nuestros sentidos, inmediatamente activan en nuestro cerebro una serie de mecanismos que buscan darnos una explicación acerca del mismo. Esto de manera consciente o inconsciente, más esta última, es decir, más reaccionamos de manera inconsciente a estímulos y esto nos hace reaccionar de manera condicionada. Lo anterior en determinados momentos es parte de la supervivencia, pero en otros solamente contribuye más a que nuestra mente asimile una cada vez mayor información que, si no está ordenada, aumentará nuestra proclividad a la dispersión y a la perorata mental, ¿no? Es decir, de repente nuestro cerebro, la mente a través del cerebro guarda un montón de información y es como una biblioteca. Si una biblioteca no tiene un bibliotecario que la ordene, bueno, pues entonces no sabemos dónde tenemos nada y se vuelve un caos. Es como nuestra casa, ¿no? Si no hay orden en nuestra casa, pues también de repente no sabemos, ay, ¿dónde dejé esto? ¿Dónde dejé aquello? Y hacemos un montonal de botadero de papeles buscando un papel porque no sabemos dónde lo tenemos. Esto mismo sucede en nuestra mente. Ahora vamos a ver la atención como una cualidad de la conciencia. O sea, ya no nada más como una facultad inherente propia de nuestra naturaleza humana, así, sino también como una cualidad de nuestra conciencia. Es decir, una cualidad superior, ya no nada más una función, sino una cualidad. La conciencia posee la atención como un poder, como una parte de su propia esencia. Esto es muy importante.
El universo tiene esencia, que la esencia somos todos, porque la esencia es Dios, todos somos uno. Tiene potencia, porque esa esencia se divide, o sea, más bien se experimenta, se diversifica, por eso es diversidad, el universo se diversifica en muchas potencias para poder experimentarse en presencias, ya sea una presencia humana, una presencia como planeta, una presencia como planta, como hormiga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la atención es una cualidad de la esencia, quiere decir que Dios es una conciencia creadora. Bueno, la conciencia posee la atención como un poder, como una parte de su propia esencia, ¿no? La atención desde la conciencia nos convierte en los observadores de lo que sucede, nos aleja del juicio. Esto es muy importante, ¿no? Cuando nosotros manejamos la atención para la vida cotidiana, digamos, siempre, inevitablemente, hacemos juicio, hacemos análisis, hacemos una serie de elementos que surgen, porque esa es la naturaleza de la mente, controlar, tratar de la mente inferior, tratar de explicarse todo. Entonces nosotros vemos una rosa y de repente decimos, rosa, la rosa es esto, y empezamos con un montón de cosas. Nos sucede algo en la vida, inmediatamente lo analizamos, nos vamos a las causas externas, bueno, es que esto es culpa del político, esto es culpa de esto, culpa de aquello, o lo metemos a nosotros, ¿no? Híjole, esto es porque mi papá no sé qué, porque mi mamá, porque nunca he podido hacer no sé cuánto. El chiste es que siempre estamos buscando emitir juicio. Cuando manejamos la atención desde la conciencia, aprendemos a ver, a tener atención, a focalizar atención, pero sin juicio. Esa es una cualidad de la atención desde la conciencia. La atención manejada desde el ego normalmente nos lleva al hacer, o sea, casi siempre que nosotros ponemos atención desde el ego, tendemos a reaccionar, es decir, tendemos a actuar, a hacer cosas, ¿no? Pueden ser cosas internas, pensar, desarrollar un montón de cosas en la mente, o cosas externas. La atención consciente nos lleva al estar, o sea, a simplemente estar. Y ese poder estar es lo que nos permite después hacer, pero hacer con conciencia. Yo, como lo he dicho en otras ocasiones, yo soy actor, y esto se parece muchísimo a la formación de un actor. A los actores se nos dice, antes de hacer, aunque el teatro es acción, tienes que aprender a estar en el escenario, porque solamente estando en el escenario, después vas a poder hacer con eficiencia, ¿sí? Si no estás, no vas a poder hacer. Bueno, un poco aquí haciendo el parangón es lo mismo. Si nosotros nada más estamos desde la atención con el ego, vamos a estar reaccionando, vamos a estar haciendo, pero no vamos a estar siempre en lo que estamos haciendo. Y ahí hay una dualidad, hay una división. Y precisamente cuando estamos hablando de la rejilla crística o del tercer nivel de conciencia, estamos hablando de salir de la dualidad y entrar a la armonía, a la integración. Entonces, cuando nosotros no estamos en donde está nuestra atención, hay una dualidad. Cuando nosotros estamos donde está nuestra atención, empieza a haber una armonía, empieza a haber una sincronización. Bueno, la atención consciente nos lleva al estar. Si logramos estar, simplemente estar, este estar plenamente nos llevará a un hacer más consciente, más presente. Tener enfocada nuestra atención hacia afuera nos permitió apropiarnos del mundo de la tercera dimensión. Pero ahora que estamos ascendiendo hasta planos superiores de conciencia, la atención es la llave para lograr estar en esos mundos. El poder de tu atención es la medida de tu fuerza interna, ¿no? Es decir, en la medida que vayamos teniendo un mayor poder de atención, nuestra fuerza interior
va a ser mayor. Y nuestra fuerza interior, ¿en qué se basa? En la conexión con el todo, en la conexión con nuestro ser superior, en la conexión con el poder divino que está en nosotros, pero que en ocasiones no nos conectamos porque no nos sintonizamos, es decir, no ponemos la atención en ese poder divino que está en nosotros. A donde está tu atención es a donde está tu energía. Manejar la atención de manera interna mediante nuestras intenciones, independientemente del entorno, o sea, independientemente de lo que pase afuera, se puede, pero pide de nosotros un tipo de atención superior y a esta se accesa mediante el silencio mental. El silencio mental. ¿Qué es este silencio mental? Ya lo han dicho muchas enseñanzas, incluso la propia de Oromu. Observar sin juzgar, lo que decíamos hace rato, sin analizar, sin opinar, sin cuestionar, sin ninguna de las opciones que la mente inferior nos propone. Simplemente observar y hacer consciente que alguien o algo que está dentro de nosotros es el observador. Bien, hasta aquí hemos visto que la atención nos permite establecer una conexión en varios niveles. Uno, el exterior a través de nuestros 5 sentidos, y el interior, en un primer nivel enfocado a lo que nos pasa internamente, y en un segundo nivel nos permite conectarnos a ideas y a mundos superiores. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un primer elemento de la atención, ¿no? La atención como forma de conexión, como forma de conexión, tanto con el afuera como con el adentro. Y dentro del adentro, con nuestro propio yo, digamos, nuestras propias creencias, pensamientos, etcétera, y a la vez con nuestro yo superior. O sea, el poder de la atención como un elemento de conexión. Esa sería una primera cosa, una primera cuestión. Ahora veamos otra cualidad de la atención, que es donde reside su verdadero poder. El poder de creación mediante la imaginación. La atención como poder creador. Vamos a ver algunas ideas. Tu realidad actual es el producto de donde han estado tus pensamientos en el pasado. Es decir, ¿en qué estuvo tu atención puesta en el pasado? Va a tener como resultado tu presente. Si en el pasado mis pensamientos estaban, es decir, mi atención estaba puesta en que el mundo es un desastre, entonces en mi tiempo presente el mundo será un desastre. Así lo percibiré. Hace rato hablaba yo precisamente de eso, de la percepción, ¿no? Es decir, hablábamos de la percepción. ¿Cómo percibo? Si quieres conocer el pasado, mira tu presente, que es el resultado de ese pasado. Y si quieres conocer el futuro, mira el presente, es decir, mira en dónde está tu atención ahora, porque este presente será la causa de tu futuro. Es muy importante. Luego, la realidad exterior se moldea de acuerdo a tus procesos de pensamiento e imaginación. Esto es muy importante en el cambio de paradigma, porque anteriormente nos enseñaban a adaptar a la realidad. O sea, la realidad es algo que viene de afuera, que está afuera y que te condiciona. Entonces tú adáptate a esa realidad y entre mejor te puedas adaptar a la realidad, entonces vas a poder sobrevivir, ¿no? Y entonces vivimos en un estado de supervivencia. ¿Cómo me adapto a esa realidad que está afuera y que en ocasiones digo, híjole, está cañona, ¿no? Así la veo. Pero de repente la buena noticia es que la realidad, tú tienes injerencia en esa realidad. Tú puedes transformar tu realidad. Oh. Y para poder transformar esa realidad tienes un poder que es tu poder de creación mediante la imaginación. Para acceder a este poder de creación mediante la imaginación tienes una herramienta, la atención. Bueno. Dice, la realidad exterior se moldea de acuerdo a tus procesos
de pensamiento e imaginación. Estos pueden ser procesos conscientes o inconscientes. Entonces, hasta el momento, decíamos, hemos hecho esto, pero muchas veces lo hemos hecho de manera inconsciente. Es decir, hemos puesto nuestra atención en algo, hemos imaginado algo, casi siempre imaginamos cosas a veces negativas y de repente, ¡pum!, se materializan y ya no nos acordamos que nosotros mismos pensamos en eso. Hasta en cosas tan sencillas como, híjole, a lo mejor se va a tardar mucho el camión. Salimos y ese día hay un trafical y no llega el camión. Y no nos damos cuenta que nosotros mismos dijimos eso, ¿no? Bueno. Atraes lo que crees que es verdad. Ojo, aunque no lo sea. Atraes lo que crees que es verdad, aunque no lo sea. Por ejemplo, no es verdad que la esencia de nosotros sea la enfermedad. Eso no es verdad, porque el ser, como esencia, no enferma. Y si nosotros tenemos esa esencia, no deberíamos enfermarnos. Pero, de pronto, creemos que sí tenemos que enfermarnos o que debemos de enfermarnos. Y además la realidad externa está llena de farmacias, de listas interminables de medicamentos, etcétera, etcétera. Es decir, de repente el consenso dice, es que sí nos tenemos que enfermar. Y si ponemos la atención en el consenso, nos enfermamos, ¿no? Pero si empezamos a salir del consenso y empezamos a conectar con la fuente divina, bueno, si soy esencialmente como la fuente divina, no enfermo. Bueno, entonces dice, atraes lo que crees que es verdad, aunque no lo sea. Solo 3 de cada 10 personas logran fusionarse con sus ideas de manera consciente. Esto es muy importante, porque a veces no es que lo pensemos conscientemente, ay, qué bárbaro, sí, hay que estar enfermo, ya tengo 60 años, pues, tengo que envejecer. No, no es consciente, sino que lo tenemos tan inconsciente porque lo hemos escuchado desde pequeños, porque el consenso, es decir, lo que todo el mundo opina es eso, ¿no? Ha habido casos muy notables de gente que ha llegado a vivir hasta 124 años, 118 años, y la mayoría de esas personas tuvieron una cualidad, se salieron del consenso. Es decir, no creyeron en lo que el consenso decía, ¿no? Sino tuvieron otras ideas, ¿no? Hay tribus, por ejemplo, que de repente les preguntan, ¿qué es la enfermedad? Y dicen, ¿qué es eso? No saben el concepto de enfermedad, porque no están en el consenso. Ahora, eso no quiere decir entonces aislarnos, volvernos ermitaños. No, eso era antes. Salirse del consenso puede ser un elemento muy consciente y muy creativo. Y además nos ayudamos y ayudamos a los demás. Dependiendo de a qué le pones atención, es la realidad que experimentas. ¿Sí? Las ideas que te impulsan a actuar son aquellas que poseen tu atención. La idea que mantiene tu atención es la que desencadena las acciones en tu vida. A ver, es decir, si yo de repente te digo, híjole, la calle es peligrosísima, entonces evidentemente todas mis acciones van a estar llenas de miedo. Eso no quiere decir que yo no pueda en un momento dado ser, digamos, precavido, etc. No, sí, pero una cosa es ser precavido, otra cosa es estar lleno de miedo y pensar que en cada esquina nos va a salir el ladrón, el asaltante o el carro que nos va a atropellar, ¿no? Y entonces, la mente inferior casi siempre está viviendo en el futuro. O sea, ojo, la mente inferior vive en el futuro. Las emociones viven en el pasado. O sea, normalmente cuando recordamos, las emociones se anclan en el pasado y el cuerpo vive en el presente, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos la atención en un futuro de antelación en el que siempre estamos creando las expectativas negativas, esas expectativas negativas se van a convertir en realidad. Bueno, las ideas que te impulsan a actuar son aquellas que poseen tu atención. Entonces, repito, si tú crees que en la esquina hay un ladrón, vas a salir y vas a ir volteando para todas partes, a lo mejor te vas para el otro lado y llegas tarde al trabajo porque rodeaste para tomar el camión, o sea, en fin, vas a hacer una serie de acciones que a lo mejor van a dificultar tu vida porque tú crees determinadas cosas, pones tu atención en determinadas cosas.
Dice, cuando dominas los elementos de tu atención, alteras el curso de los eventos observados en tu vida. Cuando dominas los elementos de tu atención, alteras el curso de los eventos observados en tu vida. El maestro El Moira pone un ejemplo muy interesante. Dice, él habla, por ejemplo, del cansancio y la fuerza. Y él pone este ejemplo, dice, si tú te sientes cansado y entonces pones la atención en el cansancio, ¿sabes con qué te vas a conectar? Con el cansancio que está en el astral, donde está el cansancio de toda la humanidad, de muchísima gente, el cansancio. Entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a sentir más cansado. Pero si tú, en cambio, en lugar de pensar en el cansancio, piensas en la fuerza o piensas en la energía, en la vitalidad, incluso si piensas en alguien que sea un paradigma de la fuerza o de la vitalidad, o en algo, o en un momento dado de tu vida de fuerza o vitalidad, entonces vas a conectar con eso y vas a traer hacia ti la vitalidad, la energía, la fuerza. ¿Sí? Bien. Cuando dominas los elementos de tu atención, alteras el curso de los elementos, de los eventos observados en tu vida. Bien. Ok. Entonces, hasta aquí vemos entonces que hay, que tu mente es la creadora, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas claves para ir manejando nuestra atención en ese sentido, en el sentido de la creación. Lo primero que tienes que hacer es preguntarte en tu vida, en este momento, en tu día a día, ¿dónde está tu atención? Esto es algo muy importante, ¿no? ¿Dónde está mi atención? Empezar a ser consciente de dónde está mi atención. Si puedes contestar esto, si ya podemos contestar esto, ya dimos un paso. Pero hay quien seguramente ni lo sabe, solo tiene una idea vaga de ello. Por eso es que a veces no recordamos ni siquiera lo que hicimos hace rato, ¿no? Ni cómo nos levantamos, ni si nos levantamos con el pie derecho o el pie izquierdo, etcétera, ¿no? La respiración es una de las claves para ir cultivar la atención. Esto los que hacen meditación ya lo saben, ¿por qué? Porque la respiración es en presente. Y dijimos hace rato que la mente viaja al futuro normalmente y que las emociones están en el pasado y que el presente está en el cuerpo. Entonces la respiración es presente. Entonces la respiración siempre nos va a ayudar al presente, a ir cultivando la atención en el presente. Aunque parezca paradójico, nuestros sentidos, esos ladrones, pueden ser nuestros ladrones, es como los gnósticos le llaman a los 5 sentidos, ¿no? Porque nos están todo el tiempo robando energía, ¿no? A través de la atención de los sentidos hacia afuera, ¿no? Aunque parezca paradójico, nuestros sentidos, esos ladrones pueden ser nuestros aliados y ayudarnos a llegar a la atención más consciente. Pero para necesitamos que los actos más cotidianos de nuestra vida estemos conscientes de ello. Aquí voy a platicar brevemente una anécdota. Hace un tiempo, aquí en Oromú, Querétaro, llegó una señora por invitación de hermanos de la orden aquí en Querétaro, y de repente pues me planteó una serie de problemáticas, ¿no? Entonces yo en ese momento le dije, oiga, ¿en dónde, en qué lugar pone los zapatos usted al irse a dormir? Y entonces la señora se me quedó viendo con unos ojos así brutalmente abiertos, como que hasta se llenó medio de ira y me dijo, óigame, a mí me dijeron que usted me podría dar un buen consejo y yo vengo a verlo y para que me pregunte dónde dejo mis zapatos cuando me voy a dormir. Y digo, sí, señor, ¿dónde deja sus zapatos cuando se va a dormir? Y entonces dijo, pues los dejo por ahí, no sé, en la cama, no sabía dónde había dejado los zapatos. Es decir, no había estado, no estás atento ni a esto. Si no estás atento ni siquiera a dónde pones tus zapatos cuando te vas a dormir,
Entonces, imagínate cómo anda tu desatención. O sea, tienes que aprender a poner atención. Y las cosas cotidianas son un gran camino para empezar a entrenarnos a estar, a estar, a estar. Dicen. Entonces, cuando probemos un bocado, cuando bebamos un vaso de agua, o cuando nos pongamos los zapatos y los amarremos, estemos conscientes de que lo estemos haciendo. ¿Qué va a suceder con esta observación consciente? Pues que en primer lugar, nuestro ego va a tratar de desviar la atención, no necesariamente hacia afuera, otro estímulo, sino hacia adentro, ¿sí? Es decir, a veces nos ha pasado, pasa, y yo creo que los que lo han hecho, o les va a pasar a los que no lo han hecho, que están tratando de poner la atención en que se están amarrando el zapato y en ese momento chilla el gato, ladra el perro, tocan la voz, es decir, el ego se la sigue de muchas maneras, o va a ser un estímulo externo o va a ser un estímulo interno. Ay, Dios mío, se me olvidó esto, se me olvidó aquello, quedé de hablarle a fulanito, o sea, pero siempre va a haber formas o van a tratar de desviar nuestra atención, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Como en la meditación, observarla simplemente, observarla, ¿no? Están tocando la puerta, ok, bueno, ahorita voy a terminar de amarrar mi zapato y si es alguien que le interesa verme, pues esperará tantito, ¿no? Y si es algo interno, bueno, me voy a dar tiempo después de pensar en eso que esa idea que me asaltó y voy a terminar de amarrarme mi zapatito, ¿no? Dice, otra cosa que tenemos que estar entonces muy conscientes es a qué es aquello a lo que prestas o le pones atención la mayor parte del día. Eso es muy importante. La mayor parte del día, ¿sí? Porque muchas veces hay como ideas o pensamientos que son como obsesivos, ¿no? A los que le estamos todo el día, le estamos dando vuelta, le estamos poniendo atención, le estamos poniendo atención, le estamos poniendo atención. Entonces, a veces no somos conscientes de eso. A veces sí. Bueno, hay que ver a qué le estamos poniendo atención, porque eso tiene una causa. O sea, ¿por qué le ponemos atención a eso? Ahí es donde hay que echarse el brinco hacia adentro. Es decir, ¿qué hay en mí que hace que yo todo el tiempo esté fijándome en eso? Luego, concepto de ti mismo más allá de tu ego. Enfócate en yo, en tu verdadero ser. Asume. Eso es algo muy importante también, ¿no? O sea, es decir, siempre que yo sienta que me está distrayendo demasiado el entorno, tanto externo como interno, personal, ¿qué tengo que hacer? Respirar, centrarme y buscar la conexión con mi ser superior. Asumir que yo soy ese ser superior, ¿sí? No solamente conectarme en el sentido de que el ser superior es como algo que está afuera, otra vez, no, no es el paradigma antiguo, no es afuera, está dentro de mí, pero de repente yo me olvido, entonces me vuelvo a conectar con él, ¿sí? El que sigue es muy importante. Control deliberado de la imaginación. Aquí está el gran poder que tenemos dentro para crear, imaginar, imaginar. La imaginación controlada y la atención sostenida, firme y repetidamente enfocada. Es decir, si yo quiero que algo se manifieste en mi vida, tengo que ponerle atención, ponerle la suficiente atención, imaginar, pero imaginar enfocado en eso. Es un primer principio. Dice, piensa no en el ideal, sino desde el ideal. Esto es muy importante. Cuando yo quiero que algo se manifieste, no tengo que pensar en que se manifieste, sino tengo que pensar desde su manifestación, es decir, sintiendo que ya se manifestó, que ya está aquí. Ese es el secreto, digamos. Ya se manifestó. Entonces, no pensar en el ideal, sino desde el ideal. Yo estoy en ese ideal, ¿no? Yo soy ese ideal. Tú puedes experimentar en tu imaginación lo que quieras experimentar en la vida. Imaginación controlada y atención enfocada. Una idea es dotada con poder en base al grado de atención centrada en ella. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿diriges tu atención o dejas que otros dirijan tu atención?
Es decir, tú decides en dónde poner la atención, o al primer vecino que te encuentras te dice, oiga, ya se enteró de que secuestraron a no sé quién, o de que le pegaron a no sé qué, o de que está el tráfico acá, y inmediatamente te embalas ahí y empiezas así, oye, ya se enteró, entonces ya tu atención te la robaron, ya tu atención se fue, alguien te dirigió, y terminas con ese vecino, llegas a la tienda y el de la tienda te dice otra cosa, y ahí ya te volviste a embalar. Y entonces todo el tiempo tu atención está dirigida por otros, o por la televisión, o etcétera. No pongas tu atención, bueno, esto es para la creación, no pongas tu atención en el tiempo de manifestación de algo que has pedido, que has querido crear. Para el universo el tiempo no existe como tú crees, es decir, dale oportunidad al universo que él decida el momento de la manifestación de algo que tú necesitas o quieres, más bien no necesitas, porque si no siempre lo vas a estar necesitando, de algo que quieres. Lo que sí, enfócate en el deseo realizado, en que ya se realizó. Todo el juego para la creación es atención, pensamiento a través de la imaginación, energía, cargar de esa energía y decidir que eso se realiza a pesar de las circunstancias, y que las circunstancias que tú experimentas son las del hecho ya realizado, la de la creación ya realizada. Bien, dice, tus conceptos, tus creencias, tienes que asumir, eh, tienes que asumir el sentimiento del deseo cumplido. Este es un concepto muy interesante, el deseo cumplido. Yo ya tengo lo que estoy diciendo, ya tengo el deseo cumplido. Eso que quiero ya está aquí, ya se cumplió. Y tengo que asumir que ya se cumplió. Cuando asumo que ya se cumplió, entonces todos mis conceptos, mis creencias, etcétera, se van a ir o se van a alinear al hecho de que ya se cumplió. Pero si yo no asumo que ya se cumplió, sino le dejo otra vez a lo externo, a ver si se cumple, hijo, pues ojalá, híjole, ¿cómo le voy a hacer? O sea, otra vez pierdo mi poder, y entonces todas mis creencias, todos mis conceptos son los que se van a apropiar de mi atención, y no va a haber poder manifestación. Porque lo que no afirmes como parte de ti mismo nunca será realizado por ti. Es decir, si no afirmas que eres la abundancia, que eres la riqueza, que eres la salud, porque tienes una esencia que es todo eso, entonces nunca se va a realizar. Tú puedes elegir a dónde diriges tu atención. Tú tienes el poder de la elección, que ese es otro poder, el poder de elegir, de decidir en dónde pongo mi atención y para qué pongo mi atención en eso. Bien, dice, se le da forma a la mente pensando desde un estado y desde lo que queremos, y no pensando en el estado y en lo que queremos. Es otra vez lo mismo. O sea, vamos a ver, se le da forma a la mente pensando desde un estado. Es decir, yo soy sano, yo soy saludable. Ese es un estado. Entonces yo pienso desde ese estado. Yo soy saludable, no desde yo estoy enfermo y quiero estar sano, porque entonces para querer estar sano tienes que estar enfermo, ¿se entiende? Entonces, yo soy saludable, o sea, pienso desde el estado y desde lo que quiero, y, y mantengo una gran vitalidad, y no pensando, ay, estoy enfermo, me gustaría estar sano y tener una gran vitalidad, porque entonces siempre va a estar en el futuro y nunca se va a realizar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el cerebro no reconoce la diferencia entre lo real y lo imaginario. Eso es por eso el poder de la imaginación. Todo lo que imaginamos es real para el cerebro. Se ha comprobado científicamente que cuando imaginamos algo, se activan las mismas zonas del cerebro que cuando las vemos en realidad. Entonces, la atención define la realidad que experimentas. No pienses entonces en un yo ideal, sino desde tu yo ideal encarnado. O sea, podemos cambiar el yo ideal como el ser superior. No pienses en un ser superior, sino desde tu ser superior. Reflexión final. Estamos iniciando un nuevo tiempo, y todo tiempo nuevo nos pide cambios. La buena nueva es que el poder del cambio está en ti. Tú decides
y todo cambio trae retos, pero también mil bendiciones. Un abrazo desde el corazón, bendiciones, triplicaciones y multiplicación. Gracias. Gustavo, Sí, interesantísimo. Todo lo que nos comentas tú nos lleva al aquí y a la hora, ¿verdad? exacto. Pero, por ejemplo, unas cosas, paradigmas menores, cuando ponemos la atención en los paradigmas menores y los rechazamos, pasamos a crear paradigmas mayores. Es así, ¿verdad? Sí, porque acuérdate que todo lo que resistes persiste. Todo lo que resiste persiste, ¿no? Esa es una ley del universo. Entre más oposición le haces a algo, más crece la fuerza de esa posición. Es como un resorte, ¿no? En la medida que más apretamos el resorte, más se crea la fuerza. Un día, ¡fum!, saldrá esa fuerza. Entonces, no resistas. Por eso decía el Maestro Jesús, no resistáis al mal, ¿no? Es Ujú. decir, no pongas la atención en el mal, ¿no? Porque entonces en eso te conviertes y eso se manifiesta en tu vida, ¿no? Es correcto. Entonces, como en Oromu decimos, piensa bien, actúa bien, Exacto. habla bien, nos lleva al punto de no juzgar y no criticar donde ponemos nuestra atención. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Es decir, esa es una manera de hacer vivir las armonías en ti. Otra vez es lo mismo. No es que las armonías de pensar, hablar, hacer el bien, de conocer a Dios, las leyes, estén fuera de nosotros, están en nosotros, pero no las reconocemos, no les ponemos atención en nosotros. A veces le ponemos atención afuera. No, hay que vivirlas, hay que tenerlas dentro, hay que manifestarlas dentro porque somos nosotros la armonía, ¿no? Sí. Es nuestra esencia. Las leyes son esencia y las leyes están en nosotros. Hay que vibrarlas por eso, para que se activen estas potencias, pero están en nosotros. Somos Claro. eso nosotros. Claro que sí. Entonces, si ya estamos conscientes de dónde ponemos nuestra atención, si tenemos que identificar la fuerza y el poder del rayo de la personalidad y el rayo del alma para podernos ubicar tanto afuera como adentro. Así es. Exactamente, exactamente. Es decir, sí necesitamos tener la atención para las cosas cotidianas, pero hay que manejar esa atención, es decir, hay que buscar, es decir, usarla de manera asertiva, no reactiva, ¿no? Reactiva es que de repente no sabemos ni de dónde llegó y reaccionamos, ¿no? Empezar a ser asertivos y usarlos, son herramientas. Todo el problema de la vieja era es que las herramientas se apropiaron de nosotros, no nosotros de las herramientas. En este nuevo tiempo, lo que vamos a hacer, esos chamacos que antes jugaban ahí con las herramientas sin saber qué eran y las herramientas se apropiaron de ellos, ahora ellos son los que manejan esas herramientas con responsabilidad. Excelente. Conocer el futuro, bien lo dijiste, ¿verdad? Hay que estar aquí y ahora creando nuestro futuro. ¿Cómo? Lo dije pensando bien, hablando bien y actuando bien. Hacer el bien a manos Exacto, llenas sin mirar a quién. exacto, hacerlo muy consciente, ser muy consciente que es lo que estamos nosotros decretando, pensando, haciendo, para que eso se manifieste en el más adelante, o sea, en el futuro que finalmente será un presente en algún momento, ¿no? Porque el presente es efímero, el presente es un instante, ¿no? Sí. El otro punto, el poder de la palabra. Ah, claro, claro. La vez pasada hablamos de eso, del poder de la Sí. palabra. Esos son los poderes que tenemos que empezar a ejercer ya, pero ya, o sea, porque vuelvo a lo mismo, los hemos ejercido, pero muchas veces de manera inconsciente. Ahora es conscientemente. Y como todo se practica, es decir, todo es una práctica, entonces todo hay que practicarlo, 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 practicarlo. Sí. Amorosamente, también es muy importante, practicarlo amorosamente, no como una obligación otra vez, no como una carga, ¿no? Sino como con una responsabilidad y un gozo por saber que cada vez que somos responsables de algo, adquirimos más y más y más potencialidad y estamos más en camino de manifestar cosas de nuestra propia esencia, ¿no? Sí, qué importante es darnos cuenta
que somos semillas estelares, que somos Eso, chispas divinas y que eso, vivimos adentro de esta materia, de este templo material viviente con el cual nos manifestamos y nuestros 5 sentidos, que es lo que se extiende. ¿Qué ves? ¿Qué hueles? ¿Qué oyes? ¿Qué hablas? ¿Verdad? ¿Qué claro. sientes? Exacto. Y claro, además, cuando logramos hacer que esos 5 sentidos estén dirigidos por nuestra divina presencia, entonces esos mismos sentidos son divinos, porque al final de cuentas son divinos también los sentidos. Lo que pasa es que al no tener, al estar disgregados, se han vuelto de repente esos ladrones de energía de los que hablan los hermanos de la gnosis, ¿no? Pero si el ser controla esos sentidos tienen un potencial incluso interno maravilloso. Tenemos una visión interna, tenemos un gusto interno, tenemos un tacto interno, ¿no? Hay que desarrollar todo ese potencial, ¿no? Sí. No sé si quieren comentar los hermanos del Zoom. A mí me ¿Tu gustaría, esposa nos puede dar un comentario? a mí Sí, me gustaría comentar algo. Este, Adelante, no se oye bien. nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, los de todos, tenían paradigmas que les ayudaron a vivir en su momento, en su historia. Y muchas veces salir del consenso puede sonar a traición o a deslealtad. Pero entonces, como decía Gustavo, si lo hacemos amorosamente, podemos decirles, gracias por todo lo que nos enseñaron desde su contexto, pero hoy las cosas son diferentes y con todo el amor del mundo regresamos a algunas de esas creencias que ya no necesitamos y vamos a crear nuevos paradigmas. Pero sí creo que sea importante pedirles el permiso amoroso y hacerles ver que es porque estamos también en un tiempo diferente. Maravilloso, fantástico eso, porque eso nos ayuda mucho, mucho a limpiar nuestro árbol genealógico, exacto, a darle una buena sacudida a nuestro árbol y deshojar, que caigan aquellas hojas que ya deben de caer Exacto. para crear nuevas, exacto. ¿verdad? Nuevos brotes, claro. Nuevos brotes. Pues aquí en el Face no hay comentarios, te dicen gracias. No, pues Dice gracias a todos. totalmente de acuerdo, Lourdes Prieto de Venezuela, totalmente de acuerdo con estas enseñanzas. Buenos días, excelente contenido. Eh, en un material muy importante para releer, volver a escuchar y poner en práctica. Excelente, gracias maestro, gracias, gracias. Así es, agradezco todo lo recibido, agradezco mucho lo recibido hoy. Gracias hermanos, No, es pues lo que te gracias a comento. todos. Muy Y bien. pues yo a ti y a tu esposa les doy un agradecimiento de corazón. Pues Igualmente a gracias, ustedes, gracias porque a somos todos. una familia. Así es. Y aquí Somos seguimos, una... Aquí seguimos y adelante. y aquí Pues estamos, claro. así concluimos este domingo, este bendito domingo. El próximo domingo nos va a acompañar la doctora Carmina y nos va a presentar 2 domingos. El domingo 3 de septiembre, domingo 10 de septiembre, con los pilares de la vida. Que tengan un feliz domingo. Gracias, Hasta luego, Gustavo. un Dios abrazo para Gracias gracias. todos. a ustedes. Gracias.